Descubre el arte de la fuga en el EDM. Yo soy Juan Ignacio de EDM Creativo y en este canal te entrego todas las herramientas para que aprendas a producir EDM con tu propio sonido, y desde luego te quiero recordar que el camino más rápido para aquello siempre ha sido y será nuestro curso insignia denominado EDM System. Esto lo encuentras en la sección de comentarios, al igual que en la descripción de este y de todos los videos del canal. Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Esto se trata sobre la fuga y esto es una técnica de composición muy poderosa. Esto de seguro te va a ayudar mucho en tus próximas producciones de música electrónica, y no necesariamente porque la utilices al pie de la letra, sino porque en sus partes internas como tal, que es lo que estás viendo en pantalla en este momento, hay mucho que contar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, antes de saltarnos al DAW como tal, permíteme explicarte un poco del contexto de dónde se originó la fuga, y pues básicamente esto no es originario de un solo compositor, es decir, no existe un padre de la fuga como tal. De hecho, esto se originó básicamente entre el periodo renacentista tardío y el barroco temprano. Estamos hablando de finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Y la idea detrás de esto es que básicamente varios compositores de la época fueron como que intercambiando técnicas contrapuntísticas, es decir, de generar varias melodías a la vez para que sean funcionales en un track. En una canción, y la idea es que comenzó a formarse esta estructura con el pasar de los años. Ahora, ¿quién popularizó esto? Como muchas otras técnicas, básicamente fue Sebastian Bach, y específicamente exploró toda la profundidad que tenía esta poderosa técnica en su canción El arte de la fuga. Así que, bueno, ese es un poco el contexto que te puedo dar con respecto a de dónde proviene todo esto. Y la idea es que vamos a hacer el día de hoy, paso a paso, cómo podríamos estructurar un track a través de esta técnica poderosa. Así que sígueme en este momento, vamos a empezar directamente. A ver, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para empezar con una estructura de fuga como tal? Lo primero es que vamos a trabajar en una estructura de fuga a 3 voces. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar un bajo, vamos a utilizar una voz tenor, que simplemente ocupa el rango de frecuencias medias, y una voz soprano que viene a ser un poco más aguda, un poco más brillante, y entre estas 3 voces no se van a cruzar, es decir, se va a generar una independencia fuerte en el sentido de que son funcionales entre sí. Entonces, aparte de esto, simplemente para tener una base firme en la cual te fundamentes, podemos utilizar un beat de batería tan simple como un 4 on the floor. En este momento estoy a 125 bits por minuto. Vamos a utilizar como base tonal la escala de mi mayor, y pues básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para empezar, vamos con la primera parte de la fuga como tal. La primera parte de la fuga vendría a ser la exposición. La exposición es la primera parte que vendría a ser contemporáneamente como que fuera un intro, pero ya expones la idea principal. Ese es el asunto con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar algo que se llama el sujeto. En esta primera parte, la primera voz va a ser el sujeto. ¿Qué es el sujeto? No es nada más que la idea principal melódica que tú tengas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer en un compás la idea melódica como tal. No importa qué es lo que tú hagas, en realidad es irrelevante porque cada composición es diferente, pero aquí simplemente me voy a fundamentar, por ejemplo, voy a hacer el típico ritmo de música electrónica, corcheas con punto. Voy a aplicar un poco de aquí un upbeat y pongamos, a ver, veamos qué tal suena esto. Me sonaría mejor con un cambio aquí. Ok, vamos. Sí, por ahí me late. Vamos a utilizarlo como el video del día de hoy es un poco extenso, no me voy a detener en detalles minúsculos, así que simplemente para complementar esta primera parte de la exposición, en 2 compases tenemos la idea cliché. Y vamos a saltarnos a la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Esto se compone de la primera voz, es decir, el bajo, en forma de contrapunto, que va a acompañar a la segunda voz, que viene a ser la idea clave, la idea cliché, que es el sujeto,
en su forma dominante. Es decir, vamos a cambiarle la escala a la escala dominante, es decir, al quinto grado. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y eso es básicamente, comúnmente en la fuga esto se conoce como la respuesta, ¿de acuerdo? La respuesta quiere decir que es la misma idea musical, pero cambiada a la escala, específicamente en el quinto grado. Ahora, no quiere decir que no puedas hacerlo a otras. Recuerda que la música es un mundo de posibilidades libres, así que simplemente te estoy enseñando como que la estructura tradicional de esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estamos trabajando en MIDI, mira, no te compliques la vida, simplemente haz un copy-paste. Lo único que te recomiendo, obviamente, como estás trabajando una voz más aguda, dependiendo del diseño sonoro que hayas aplicado en tu sintetizador como tal, auméntale una octava para que quede claro esto. Y acá en Ableton Live, bueno, simplemente vamos al quinto grado, que vendría a ser la dominante, y estamos trabajando en Si mayor, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos en Si mayor, lo único que te recomiendo acá es que en primer lugar tengas las notas de esa dominante para que se sienta bien. Entonces, no vamos a trabajar en la misma nota de Mi, obviamente, sino que vamos al Si, ¿de acuerdo? Entonces, en este Si ya se va a notar que, bueno, estás tratando de salirte de la escala, estás tratando de hacer algo, ¿de acuerdo? Y aquí sí te voy a dar un tip que cuando nosotros hacemos este tipo de técnica, la idea es que utilices una nota que no esté en la escala anterior, porque de esa forma se va a sentir que estás en la escala dominante y no en la otra, ¿de acuerdo? Entonces, porque si usamos las mismas notas que ya hay en la otra, ¿cuál es el sentido? Para eso no te cambias de escala. Entonces, muy importante, solo, por ejemplo, acá al final le voy a dar ese La sostenido que no tiene la escala de Mi mayor como tal, sino que tiene la natural. Entonces, vamos con eso. Perfecto. Y simplemente vamos a hacer un pequeño contrapunto con la idea base del bajo, pero vamos a cambiar un poco la rítmica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente coge cualquier nota y no sé, hazle una subdivisión cualquiera, por ejemplo, algo así. Tan simple como eso, ¿de acuerdo? Un pequeño cambio rítmico melódico te basta. Simplemente la idea es que un poco fluya, que no sea lo mismo que en la primera parte de la exposición. Exposición, te recuerdo que es la parte de la fuga que estamos viendo. Y como ya tenemos esto, simplemente vamos a darle un pequeño copy-paste y ya tenemos a lo largo de otros dos compases. ¿Cómo nos va sonando hasta ahí? ¿Ok? Va sonando interesante, ¿verdad? Ahora, vamos con la tercera parte de la exposición. La tercera parte de la exposición nos dice que básicamente mantengamos ese mismo contrapunto, podemos mantener este mismo contrapunto que estamos llevando pues en la línea de bajo. Recuerda que el contrapunto no es nada más que una melodía que sea funcional con otra melodía. Entonces la idea es que ya tenemos esto aquí y ahora lo que vamos a hacer es hacer casi lo mismo pero con la segunda voz, es decir, vamos a bajar esto acá. Y la segunda voz lo que va a hacer es un ligero cambio. No necesariamente debe tocar las mismas notas. Si quieres podemos alterar, cambiar. Por ejemplo, podrías mutear esta. Podríamos... por cierto, esto tiene que estar funcional para que suene bien entre todo. Puede ser en la escala primaria de la tonalidad de arriba, es decir, puede ser en el Mi mayor o podría ser en la dominante como tú gustes, pero tiene que sonar bien entre todo. Recuerda que ese es el arte del contrapunto como tal. Por si te interesa saber más de hay un video completo en el canal del contrapunto como tal. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Simplemente le vamos a dar un poco de variedad. Podemos darle un poco de variedad aquí. Tal vez un poco armonizar, un poco. Solo darle ese pequeño toque. Y yo te diría que tal vez acá también voy a hacer eso. Ok, veamos cómo nos suena eso. Creo que está muy agresivo, la verdad. Sí, tiene que ser algo muy... A ver. La verdad es que no me late eso. Más bien, creo que solo voy a silenciar las notas. Veamos cómo nos suena esto. Por ahí me suena bien, ¿sabes? Le voy a dejar ahí. Recuerda, contrapunto, simplemente hacer una melodía que vaya con la otra. Pero muy importante, voy a subirle la octava. Ok, perfecto. Esto voy a duplicarlo
como sabrás, en estos dos compases para acabar con la exposición como tal. Y después de esto, lo que vamos a hacer es generar en la tercera voz el sujeto, es decir, la frase cliché que teníamos acá y acá, simplemente vamos a copiarla acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo de la misma manera, con la tonalidad misma de acá, por cierto, no con la tonalidad, no con la escala que llevábamos en la primera voz. Ok, entonces simplemente vamos a ver cómo nos suena, a ver si amerita subirle una octava o no. Ok, podría funcionar. Más bien me suena mejor ahí una octava abajo. Recuerda que esto de las octavas simplemente es cómo tú escuchas el track. No necesariamente porque un instrumento es más agudo significa que todas las notas deben estar más agudas. Tal vez puedes bajarle una octava y de igual manera suena agudo como estás viendo ahora. Y suena mejor porque suena más acorde al resto. Entonces es muy importante siempre escuchar la música, no conformarte con lo que vendría a ser lo que ves visualmente, como que en el teclado o en el visualizador MIDI. Siempre escucha. Bueno, entonces esto simplemente lo copiamos y ya tenemos nuestra primera forma de la fuga, nuestra primera parte que vendría a ser la exposición. Ya estaría completo. Y como te decía antes, no me voy a meter en este video a hacer todo el diseño sonoro, estar automatizando parámetros para que todo suene hermoso. No me voy a meter a eso en este video porque me demoraría demasiado, pero es una buena forma de entender la estructura. Ok, entonces vamos a la siguiente parte de la fuga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente la siguiente parte de la fuga se conoce como episodio 1, ¿de acuerdo? Episodio 1 es el nombre funcional y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, entonces en la primera parte vamos a necesitar de igual manera la primera voz en forma de contrapunto. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer un copy-paste exactamente en estos tres siguientes compases. Y la idea es que aquí vamos a seleccionar una segunda voz que va a ser de nuevo el contrapunto. De igual manera, podemos utilizar el mismo copy-paste, ¿ok? Solo que acá está un poco recortado, no sé por qué, espérame. Ok, eso estaba recortado. Bueno, no iba a alterar porque la nota no iba hasta allá, pero bueno. Ok, entonces hago todo el copy-paste. Y aquí el cambio va a ser en la tercera voz, ¿de acuerdo? La tercera voz va a hacer lo mismo del sujeto, pero vamos a cambiar de escala. Muy importante esto. Aquí viene un detalle muy importante. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el copy-paste como tal, pero vamos a cambiar la escala a la subdominante. Ya no vamos a utilizar la dominante, sino la subdominante. ¿Cuál vendría a ser eso en el caso de mi mayor, que es la escala del proyecto? Vendría a ser la escala de la mayor. Así que solo vamos a cambiar acá rápidamente la escala de la mayor. Básicamente... Ok. Vamos a acentuarla acá. Espérame que me confunde esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente una misma rítmica, un mismo todo, pero con esta escala acentuada. Entonces, muy importante tener en consideración lo mismo, que se sienta que estás en la mayor y pues nada, simplemente usar las notas de esa escala. Ok, nos suena interesante y como siempre esto puedes hacer con lo que tú gustes. Entonces simplemente hacemos el copy-paste, un poco para darle color a esto que creo que está un poco muerto. Simplemente le voy a asignar el color de la pista a esto, ok, para diferenciarlo un poco, perfecto. Y pues como la idea es modular un poco, que no quede como muy robótico por así decirlo, podemos hacer que este cambio de acá, vamos a agregar un poco de notas para que tenga un poco más de sabor. Solo ver qué tal queda en ese cambio.
¿Ok? No hubo mucha diferencia, creo que es por la naturaleza del sinte que el ataque no responde bien a las notas juntas, pero bueno, ¿qué importa? El asunto es que ya va quedando, así que vamos a la segunda parte del episodio 1 que vendría a ser simplemente hacer el mismo copy-paste del contrapunto que tenemos acá en la línea del bajo, en la primera voz como tal. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a trabajar con un contrapunto, el que iba en la segunda voz vamos a cambiarlo a la tercera voz, ¿de acuerdo? Solo que hay que ver si le bajamos una octava. Ok, ahí está muy bien. Lo único que vamos a hacer acá, a ver, voy a hacer el copy-paste de una vez. 3 de esos ya. También en esta segunda parte, la segunda voz vendría a tener el sujeto, es decir, la melodía principal, pero con el subdominante como teníamos acá, es decir, no tenemos nada más que hacer un pequeño copy-paste acá, ¿de acuerdo? Subirle una octava porque estábamos trabajando acá en una octava. Y pues en este momento, copy-paste y veamos cómo nos suena esto. Suena interesante, ¿verdad? Ahora, ya estamos con el episodio 1 y la exposición como tal, ¿de acuerdo? Entonces vamos al episodio 2 rápidamente. Permíteme, solo tomo un poco de agua que me estoy quedando sin voz. Hace un momento tuve una clase. Ok. Vamos con algo que es sumamente interesante. Esto me gusta bastante. Esto no se aplica mucho en música electrónica, pero si lo aplicas, pues puede resultarte muy genial. A ver, entonces primero, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a introducir un concepto que se llama el estreto. ¿El estreto a qué hace referencia? Mira, el estreto básicamente hace referencia a que las partes que integran pues la melodía, digamos que tienes varias voces. Lo que quiere decir es que se atrasan unas voces a entrar y a repetirse en la idea, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros podemos tener es una misma idea cliché hecha a varias voces, pero que no están empezando al mismo tiempo, sino que están un poco desfasadas. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar tensión melódica y va a provocar un sentido de urgencia, ¿de acuerdo? Ese pequeño desfase puede hacer maravillas en la composición. Así que vamos manos a la obra. Vamos a poner este estreto con el sujeto cliché. Básicamente podemos usar el del comienzo. ¿Dónde estás? Copy-paste. Esa es la maravilla de hacer esto en MIDI. Acá tenemos, bueno, el cliché. Vamos a hacerlo en la primera voz y en la tercera voz. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a llevar a la tercera voz. Solo que acá, bueno, que sí creo que sonaba bien. En la segunda octava sí está bien. Y la idea es que vamos a jugar con qué tan rápido entran estas voces, ¿de acuerdo? Y también vamos a utilizar que la segunda voz, esta voz de tenor, va a ser el contrapunto como tal. Entonces para esto simplemente voy a hacer voy a hacer en realidad el copy-paste de acá, de lo que estaba haciendo anteriormente como contrapunto. Voy a elevarlo una octava. Y vamos a ver cómo nos suena eso ahora. Ok, entonces, ¿cuál es el asunto con esto? Mira, el asunto con esto es que la musicalidad como tal va a entrar a distintos tiempos. Permíteme explicarte. Acá podemos ingresar este sujeto, este estreto, de esta forma. Mira, podemos hacer que entren un poco antes, es decir, en vez de que esté a tiempo perfecto, lo pones un poco antes, ¿de acuerdo? Este de acá sí vamos a hacer un copy-paste por los 3 compases, pero la idea es que este va a entrar en melodías desfasadas, ¿de acuerdo? Muy importante. De igual manera, podemos hacer esa misma sensación. Puedes hacerlo a la misma altura de la primera voz o un poco desfasarlo un poco más, todo depende qué tanto estreto quieras sentir. Pero bueno, te voy a enseñar cómo suena todo esto.
te da una sensación de urgencia y de tensión, ¿verdad? Y esa es la idea con esto. Yo la verdad he escuchado a muy poca gente en el mundo de la música electrónica que haga esto, pero es una técnica muy poderosa. También te voy a mostrar qué pasa si le movemos un poco más a esta tercera voz, que entre más desfasado y dejamos el resto igual. Suena bastante alocado, pero suena bien. Es decir, no suena como que estuviera mal, sino que simplemente te atrapa en una atmósfera rara, convolucionada, pues con bastante tensión melódica, específicamente tensión contrapuntística. Así que, bueno, en este momento ya tenemos esta idea fundamental, ¿verdad? Ahora, muy importante, vamos a irnos a la segunda parte del episodio 2. La segunda parte del episodio 2. Vamos a hacer, básicamente aquí lo que vamos a hacer es un pequeño cambio. Un pequeño cambio porque vamos a hacer que la primera voz... Bueno, de hecho, aquí, verás, te voy a enseñar algo porque en esta parte hay una variación. Puedes hacerlo de la forma tradicional que aquí nos dicta que podríamos hacer, como que la primera voz vuelva al contrapunto original, que la segunda voz tengamos haciéndole el cliché en forma subdominante y la tercera voz en forma de contrapunto, o que podría ser más interesante porque esto ya hicimos anteriormente, simplemente podríamos darle más estreto todavía, hacer un estreto mucho más poderoso en esta segunda parte. ¿Y cómo podemos hacer esto? Podríamos darle un copy-paste. Voy a cambiar esto solo por que se me ocurrió para parte del ejercicio. Vamos a poder hacer un estreto más rápido. Es decir, que no se demore tanto en salir a la luz. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues hacemos más agresivo esto. Va a estar mucho más convolucionado, pero nos puede dar algo muy poderoso. Vamos a escucharlo. Y simplemente te da otra sensación. Puede que haya estado mucho para esto. Podemos recortarlo un poco. Pero la idea es que tenemos un estreto que arranca más rápido que la anterior vez. Y si quieres conectarlo con la idea anterior, es muy importante que sepamos que no van a coincidir nunca. Entonces lo que podemos hacer es recortarlo al punto en el que se repite. Mira, ahí que entren a la perfección. Entonces lo mismo podemos hacer acá. Hasta acá llegaba esto y ahí tenemos esta nota. Vamos a ver cómo suena en conjunto este episodio 2. Y tenemos una sensación de ese tipo, ¿de acuerdo? Acá podemos repetir lo mismo para que solo culminemos la idea antes de pasar a la siguiente. Recortamos y le dejamos bien soldado. Acá, acá la verdad es que podríamos generar esto así. Ok, que sea una más, que esté completamente pegado ahí. Ok, entonces en este momento ya va tomando mucha más forma todo nuestra fuga como tal. Y vamos a ir a la penúltima sección. En este caso, la reexposición. La reexposición, básicamente aquí vamos a generar a la primera voz que sea la contrapuntística como tal. En este caso, simplemente voy a hacer el copy-paste de una vez. Vamos a ponerle una octava abajo. Esto obviamente en un ambiente de composición no haría copy-paste a cada rato porque siempre hay que variarle un poco, darle más sabor, pero para demostrarte en este video todo esto, pues simplemente me he limitado a hacer cosas básicas en ese sentido. Ok, entonces vamos a hacer copy-paste por los próximos 3 compases, de igual manera para la primera voz del bajo como tal. Y vamos a hacer la segunda voz con el sujeto dominante, es decir, con la estructura original.
el sujeto dominante, es decir, lo mismo que habíamos hecho en la introducción. Simplemente vamos a hacer un copy-paste acá. Ok, ya tenemos eso. Y la tercera voz, que eso no tiene la primera, va a ser un contrapunto. Vamos a hacer un contrapunto nuevo para que tenga más libertad esto. A ver, vamos a hacer... Ok, vamos a... A ver, vamos a ver qué pasa si hacemos algo así. No, realmente me gusta este sintetizador acá abajo. Solo lo único que voy a hacer en este momento, a ver, voy a quitar esto, voy a silenciar esto de aquí. Quiero ver cómo nos suena esto. Es funcional. Nos sirve. Ok, entonces voy a poner esto, copy-paste 3 veces ahí. Y después de todo esto, a ver cómo nos suena. Y como te iba diciendo, todo el diseño sonoro, todo lo que sea que vayamos a poner después, pues ya es tema para otro video. Pero bueno, vamos con la parte última de la fuga como tal. La fuga como tal se trata siempre de reafirmar la tónica. La mejor forma de reafirmar la tónica es tomar la forma fundamental del sujeto, es decir, la idea cliché. Y lo único que vamos a hacer es que todas las 3 voces, por ejemplo, hagan lo mismo. A sus alturas. Y lo más importante, con la tonalidad original, que en este caso era la tonalidad de mi mayor. Entonces cuando nosotros hacemos eso, a ver, voy a copiar esta de acá porque es la que tiene la misma octava. Y ahí se acaba todo, ¿de acuerdo? Así que vamos simplemente a darle clic a toda la fuga como tal. Vamos a ver cómo quedó básicamente la estructura como tal de la fuga. Y pues cualquier tip, recomendación que se me ocurra a lo largo de lo que vamos escuchando esto, pues te voy diciendo, ¿de acuerdo? Aquí ya le pondré un poco de automatizaciones al diseño sonoro para que no sea tan repetitivo. Aquí haría que todo crezca, como que en forma de crescendo. No le haría tan brusco. Y muchos fade outs. Simplemente en temas de diseño sonoro podríamos hacer otro video solo para arreglar todo lo que está pasando, pero este video no se trataba sobre el diseño sonoro como tal, sino sobre entender la estructura de la fuga y cómo puedes aplicarlo en música electrónica, y eso es lo que hemos hecho pues el día de hoy. Así que espero que te haya gustado mucho este video. Simplemente cualquier duda que tengas, ponme en la sección de comentarios. También te quiero recordar que si quieres aprender a producir EDM con tu propio sonido, siempre nuestro curso insignia denominado EDM System se encuentra en la sección de comentarios y en la descripción de este y de todos los videos del canal. Así que, sin más que decirte por el momento, yo te espero en un nuevo episodio de EDM Creativo y pues te espero. Hasta la próxima. Cuídate mucho.